Buenos días, compañero, buenos días. Espero que todos, Buenos días, ingeniero. gracias, compañero, espero que todos estén bien, ¿ya? Les dicto un ejercicio, no sé qué número de ejercicio es. Eh, a ver, no parecido. No parecido. Ya le dicto, por favor, escriban. Demostrar que los tres puntos son colineales. Demostrar que los tres puntos son colineales. El 2, 0 menos 1 es un punto. Vamos a llamarle punto 1. El punto 2, 3, 2 menos 2. Y el punto 3, 5, 6 menos 4. Demostrar que los tres puntos están sobre una recta. Son colineales. 2, 0 menos 1. 3, 2 menos 2. Y el punto 5, 6 menos 4. Correcto. Entonces, ¿cuál es el esquema? Hemos dicho que debemos acostumbrarnos ya a que hacer un croquis del enunciado. ¿Eh? Entonces hacemos eso y no tenemos que inventarnos nada, sino que dibujar lo que dice el enunciado. Dice demostrar que los tres puntos están sobre una recta. Entonces dibujo la recta, ¿correcto? La línea son colineales. Y ahí dibujo los tres puntos. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. ¿Correcto? Entonces, siempre el croquis nos va a ayudar a darnos idea de cuál es el camino de solución. ¿Está bien? Alguien me dice qué haría, cuál es el desarrollo que puede hacer. Alguien me sugiere algo, compañeros. ¿Qué podemos
hacer para demostrar que esos puntos cumplen esa condición? ¿No? Esta es la pregunta. ¿Correcto? Con lo que hemos estado haciendo en clase, no hay otra. Ese es lo más fresquito que tenemos. ¿Correcto? Nada, no se nos ocurre nada de lo que hemos estado haciendo en clase que podemos usar para demostrar esto, para ver si se cumple esto. Graficar en el espacio. Claro, correcto. La sugerencia de Pozo es correcta. Entonces yo lo puedo hacer gráficamente. ¿Ya? Entonces hacemos eso. Si trato de sacar una conclusión del gráfico, entonces tengo que hacer con cuidado las medidas, correcto, las paralelas para que mi gráfico no tenga mucho error y pueda confiar en la conclusión que, que llegue, correcto. Entonces, graficamos el punto 1, 2 unidades en dirección X, 0 unidad en dirección Y. Entonces, aquí está. Y menos 1 unidad en dirección Z. ¿Correcto? Entonces ya tengo un punto. Vaya graficando el 2, el punto 2. 3 unidades en dirección X. 2 unidades en la dirección Y. Y menos 2 unidades en dirección Z. Creo que al graficar los tres me tiene que dar una línea. Tienen que quedar sobre una línea. ¿Correcto? 3, 2 menos 2. Y grafico el tercer punto. 5 unidades en dirección X. Y ya está torcido eso ya me va a llevar a error. Usted haga con regla. ¿Está bien? Con medida. 5 aquí, 3, 4 y 5. Seis unidades en dirección Y.
Hmm. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos aquí. Voy a escribir este punto en otro lado que no se me encarame mucho. El punto 2, 3, 2 menos 2. Y el punto 1 igual lo voy a borrar para que se aclare un poco mi gráfico. 2, 0, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Correcto? Y no me entró en mi pizarra. Y aquí menos 4. ¿Correcto? Entonces, hágalo, termínelo usted, ya está la idea completa y vea si, si L contiene a los 3 puntos. Usted me dirá, sin forzar, sin forzar, sí, sin forzarlo, digamos, ¿no? Que después, después de dibujar los puntos, la recta L pase por los 3. ¿Qué dicen? A mí ya no me entró el último punto, así que usted me dice el método gráfico. ¿Ah? Ya. Entonces usted tiene que escribirlo eso, ¿ya? Entonces, la primera respuesta, gráficamente, P1, P2 y P3 pertenecen, pertenecen a la recta L. ¿Está bien? Ahora,
Ahora pensemos cómo lo hacemos analíticamente. Esto es válido, ¿correcto? Y analíticamente, ¿qué podemos hacer? Igual recibo sugerencias, no tenga temor de participar. Insisto, con lo que hemos hecho hasta ahora en clase. Tenemos herramientas suficientes como para plantear analíticamente una solución. Ingeniero, pero creo que hemos hecho gráfica del plano. ¿Perdón? Pero creo que hemos hecho gráfica del plano. Casi no se entiende. Hemos hecho gráficos, no sé qué Sí, más me... en clase hemos hecho los gráficos. Ya, entonces, es como si no hubiéramos hecho nada, ya, otro camino analítico, lo que queremos. ¿Qué podemos hacer? El esquema nos ayuda, ya. Entonces tenemos que suponer que sucede eso, y para que suceda eso, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Correcto? O sea, voy a borrar esto que está chuto, lo mío le falta el tercer punto, pero ya usted lo tiene, ya, en su apunte. Entonces, es como si empecemos ahí, de cero, analíticamente, ¿qué podemos hacer? O sea, tenemos que suponer esto se cumple, y para que se cumpla, ¿qué debe suceder? ¿Correcto? Entonces, basado en el esquema, esta es una línea, yo sé sacar distancia entre dos puntos. Entonces, yo puedo sacar la distancia entre estos dos puntos, a eso le voy a llamar de 1, entre el punto 1 y el punto 2, ¿correcto? Y puedo hallar la distancia entre el punto 2 y el punto 3. Y le llamo de 2. Y puedo encontrar la distancia entre 1 y 3. Voy a llamar de 3. Entonces, ¿qué me demuestra? O sea, ¿qué debo cumplir para que eso sea verdad? Con las D, con las distancias. ¿Mm? ¿Qué dice? El esquema me dice, no tengo que sacar a otro lado, de lo que veo tengo que sacar, de lo que me muestra el esquema.
¿Está bien? ¿Qué me dicen? Entonces, esto de aquí, ¿qué dice? Entonces, si esto es una vez calculado esto, debo verificar, debo comprobar si se cumple lo que me dice el esquema. ¿Qué me dice el esquema? Debo aprender a ver lo que se ve, ya le dice, ¿ya? Y es practicando. Por eso yo siempre le voy a estar sugiriendo que practique a ver lo que se ve. ¿Cómo practico? Cualquier cosa que me muestren, que mire, que observe, debo observarlo con ganas y empezar con no mirarlo así como algo que no me interese, sino mirar y analizar, ver sus características, ver lo que lo resalta en lo que estoy mirando, ¿correcto? Sería encontrar Pesus 1 con Pesus 2, después Pesus 2 con Pesus o Pesus Claro, 3. correcto, compañero. O sea, vamos a encontrar, yo puedo encontrar de uno ¿cómo puedo encontrar de uno? ¿Ah? O sea, hemos aprendido en clase a encontrar distancia entre dos puntos, entonces puedo encontrar de uno, puedo encontrar de dos y puedo encontrar de tres. Y ahora, ¿qué se tiene que cumplir para que este esquema sea verdadero? Con las D. ¿Mm? Se debe cumplir de que sean el mismo resultado. ¿No sería primero la resta entre puntos? Bueno, entonces, eh, mientras usted lo piensa, usted me dice, ¿cómo encuentro D1? ¿Con qué fórmula? ¿Con qué teorema? ¿Cómo se encuentra la distancia entre dos puntos? ¿Ah? Y no le estoy pidiendo algo que no hayamos hablado en clase, que no esté en sus apuntes. ¿Está bien? Yo no lo voy a hasta que alguien me diga cómo. Ay, porque ahorita casi no estoy pensando, les cuento. Porque se murió una tía y estaba en el velorio hasta hace rato, casi toda la noche. He dormido 2 horas. Entonces, no estoy pensando, pero les pido que ustedes piensen. ¿Está ahí, compañero? Sería con raíz cuadrada. Eso, con Pitágoras, el No, teorema de con teorema de Pitágoras. Pitágoras. Ya, entonces usted anota ahí, utilizando el teorema de distancia entre dos puntos y pone entre paréntesis Pitágoras. Ya, entonces yo puedo calcular de uno. De uno es igual a la raíz de qué? De una suma va adentro, ¿correcto? ¿Qué es lo que sumo? La diferencia de sus coordenadas elevado al cuadrado. La suma de sus catetos elevado al cuadrado, ¿correcto? Pero como en 3 dimensiones medio que no le entiendo, el cateto son 2 catetos, ¿está bien? Pero ya lo hicimos el esquema, usted lo tiene que mirar el esquema para justificarlo, el teorema. Usamos 2 triángulos donde cada triángulo tenía 2 catetos, ¿está bien? Entonces,
Por eso es más sencillo que me lo anote así. Cualquier distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada. ¿De qué? De una suma de las diferencias de sus coordenadas. Esta es la diferencia al de sus cuadrado. coordenadas elevado al cuadrado. ¿Correcto? Fíjense, diferencia de sus coordenadas, los dos puntos, elevado al cuadrado, más la diferencia de sus coordenadas de los dos puntos elevado al cuadrado. Entonces así no me olvido, ya en tres dimensiones. Ya no lo digo. La suma de sus catetos elevado al cuadrado me da la hipotenusa. Eso es en 2D. En 3D es más simple que me lo aprenda así. Distancia entre dos puntos. Y hago el esquema con sus dibujitos ahí. P1 y P2. Y le pongo sus coordenadas. Fíjense que no es al fósforo lo que estamos diciendo, sino que estamos repasando, pero que no es suficiente. Va a ser suficiente cuando usted haga sus apuntes, haga los ejercicios, los rehaga, ¿correcto? Ahí va a ser suficiente. ¿Correcto? Entonces, fíjense, distancia entre dos puntos. Aquí es igual a la raíz de qué? De la suma. ¿Qué voy a sumar? Las diferencias de sus coordenadas elevado al cuadrado. Diferencia de sus coordenadas elevado al cuadrado. ¿Eh? Entonces aplico esto para hallar de 1, de 2, de 3. Correcto, porque es la misma situación. Solamente que cambian los puntos, cambian los datos. ¿Ok? De 1. Entre 1 y 2. Entonces 3 menos 2 al cuadrado. Más 2 menos 0 al cuadrado. Más menos 2 menos 1 al cuadrado. Raíz de 6. A ver, esta acá es menos 1 más 1, 2 más 4, 6. ¿Correcto? Correcto. Ya, rapidito usted haga de 2 y yo voy a anotar el resultado que ustedes me digan. De 2, ¿cuánto le da? Usted anote todo, sí, el desarrollo y yo voy a anotar en mi pizarra solamente de 2, el resultado. El que lo tenga me lo dice para que el compañero verifique. Por más que tarde 2 horas en el ejercicio, yo no voy a hacer el ejercicio. Yo lo voy a hacer con ustedes. ¿Ya? Porque ese es el objetivo de esta clase. Que usted se dé cuenta que necesita siempre estar estudiando los apuntes y complementando ya con sus ejercicios diarios, ¿correcto? Practicando más.
El que tenga la respuesta de 2 me lo dice. Usa el punto 2 y el punto 3. Y ese es de 2. Como está el esquema, no estamos inventándonos nada. Así está el croquis que hemos hecho. ¿Correcto? ¿Cuánto? Raíz de 24. ¿Alguien le dio? Yo lo estoy haciendo. ¿Ah? ¿O no? Yo lo estoy haciendo mirando las coordenadas. Y así, y reemplazando. Raíz de 24, 6. ¿Cómo la cosa? Raíz de 24 es, y eso, o 24. Raíz de 24, ¿no? ¿O cuánto? Dígame lo que le da. Yo no lo he hecho. Fíjese, 5 menos 3, 2. Al cuadrado, 4. 6 menos 2, 4. Al cuadrado, 16. Menos 4. Menos 2 es menos 2. Al cuadrado, 4. Así yo lo saqué. ¿Correcto? No tiene, usted tiene que tener potencia, le he dicho. No estar como un cacharringo ahí que no avanza nada. ¿Está bien? De 3. A ver si me dicen, por favor, cuánto le da. Y mejor si me dan con 2 decimales el valor de la raíz de 6, ¿cuánto es? Dos puntos. 44. 44. Eh, 2.44. Raíz de 24, con 2 decimales también. 4,88. 89. 4.89. Ya. Usted le ponen una unidad, ¿correcto? Una unidad de longitud. ¿Y cuánto le da de 3? 54, raíz de 54. Raíz de, 54. 54. ya. ¿Y eso cuánto es? Con 2 decimales. 7,35. Siete coma 35. ¿Correcto? Entonces, puedo calcular la distancia. Ya hemos avanzado eso. Ahora, ¿qué tiene que suceder con esos resultados? Combinando esos resultados, ¿qué se tiene que cumplir? Para anotarlo aquí. Entonces, dice, se tiene que cumplir esto para que mi esquema sea verdadero. ¿Mm?
El teorema. A ver, participe también otro. ¿Cuál teorema? Miren esto, por favor, miren esto. ¿Qué es lo que yo veo aquí? La suma de D1 y D2 debe ser igual a D3. Eso, si no tengo que inventar la pólvora, ¿ya? D3, entonces D3 tiene que ser igual a D1 más D2. Eso es lo que veo ahí. ¿Correcto? Entonces, ya lo calculamos, reemplazo. 735, ese es D3. Igual, D1 nos dio 224, o 244, perdón. Y D2 nos dio 489. ¿Mm? 13. ¿Mm? ¿Correcto? Entonces, Sí, se pasó solamente con por eso, usando más decimales, entonces voy a mirar mejor la igualdad. ¿Ya? Hemos usado 2 decimales nomás. Y ustedes, tal vez alguno no ha redondeado, alguno de estos, no sé, sí, o este, no sé, o este, no sé. ¿Está bien? Entonces, con más decimales, con 3 o 4 decimales, ya veo la igualdad hasta el centésimo o al milésimo. Correcto, ahorita está en el décimo la igualdad. Correcto. Está en el entero y un decimal. El entero y un decimal. Pero si uso más decimales, la igualdad puede ser hasta el centésimo. ¿Está bien? Entonces, analíticamente, se cumple que los 3 puntos son colineales. ¿Alguna pregunta? Fíjese que seguimos insistiendo en utilizar el teorema de distancia entre 2 puntos cuando sea necesario. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿será que no hay otra forma de demostrar esto? Usted me dicen si en sus apuntes definimos los números directores de una recta. ¿Alguien se fija, por favor? Los números directores de una recta. ¿Alguien me dice si ya están escritos o no? Sí, ya está, ingeniero. Ya, entonces lo vamos a repasar para que todo el mundo sepa de que ya están ahí en sus apuntes, solamente que la mayoría no lo ha analizado, no lo ha practicado, ¿ya?
En el orden que hablamos sobre la dirección de una recta, primero hablamos de qué? De los ángulos directores. De una recta. ¿Cuáles son? Alfa, beta y tita. Pero no me interesan los símbolos, lo que me interesa es el concepto. ¿Qué son los ángulos directores? ¿Cómo se determinan? ¿Alguien me dice? ¿Mm? ¿Alguien me dice dónde lo dibujo esto, dónde esto y dónde esto? ¿Dónde el alfa, dónde el beta y dónde el tita? ¿Qué ángulo es? ¿Eh? Es el ángulo, perdón. De nuevo, ¿verdad? Diga, compañero. Es el ángulo que forma la recta con mi eje. La recta L con el eje X se forma alfa. La recta L con el eje Y es beta. La recta L con el eje Z es tita. Esto es entre el eje Z, correcto, el eje Z y la recta, eso es tita. El mismo gráfico con X, el mismo gráfico con Y, ¿correcto? Ahí, entonces, los tres ángulos son necesarios para que la recta sea única, para que la recta esté posesionada, ubicada en el espacio, ¿correcto? Después de esto, que fue lo que hablamos, de los cosenos directores. Si quiere le escribe toda la palabra, cosenos directores de la recta L. Entonces, fíjense, la palabra director es la palabra clave. O sea, me dirige, me posiciona, me ubica la recta en el espacio. ¿Está bien? Y aquí igual, ¿cuáles son los símbolos que usamos? Lambda, mu y rho. ¿A qué son igual? Al coseno del ángulo director. Coseno del ángulo director. Coseno del ángulo director. ¿Correcto? Y de estos dos conceptos, sí, de este concepto nacen los números directores. ¿Correcto? De la misma recta L. ¿Correcto? ¿Qué usamos? Las tres primeras letras del alfabeto, como para no olvidarnos. Esos son los tres números directores. Pero ¿cuál es su definición? Es cualquier conjunto proporcional a los cosenos directores. K veces lambda. Ve el mismo parámetro de proporcionalidad K por mu. El mismo parámetro de proporcionalidad K por rho. Entonces, esto me indica la definición. Los tres números directores
son proporcionales a los cosenos directores. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué me sirve sigue la misma letra clave, la misma palabra clave, letra y que yo? Ya le digo, estoy medio bloqueado. Ya. ¿Para qué son los números directores? Para el mismo objetivo, para tener la dirección de la recta en el espacio. La posición, la inclinación, la pendiente, como usted quiera decir ese concepto. ¿Correcto? ¿Y cuántos puntos yo necesito por una recta? Alguien me dice, esto ya usted lo tiene, ¿no es verdad? Esto hemos avanzado en clase. 2 puntos. 2 puntos, ¿correcto? Entonces yo puedo hallar los números directores entre P1 y P2. ¿Ya? Entonces aquí yo lo voy a dibujar como si sea un vector, ¿correcto? Que en realidad es un vector. Ese vector va a tener la componente A1, B1, C1. Anota acá grande para que usted lo vea. El vector B ya sabe entre 1 y 2. ¿Ya? Tiene sus componentes en dirección X es A. 1. En dirección Y la magnitud es B1. Y en dirección Z es C1. ¿Correcto? Ahorita lo vamos a dejar indicado, y el lunes lo vamos a terminar este ejercicio. ¿Por qué? Porque no logramos determinar a qué igual los números directores de una recta. No hemos avanzado, creo, de una recta que pasa por 2 puntos, como determinamos los cosenos directores. ¿Está bien? Pero el concepto sí va a quedar claro, ¿sí? Entre el punto P1 y P2 yo puedo determinar sus números directores. ¿Ya? Y entre el punto P2 y el punto P3 también puedo determinar sus números directores. ¿Correcto? Es como si estemos avanzando un poquito lo que vamos a hablar en la otra clase. Ya, a este le vamos a llamar otro vector B1. ¿Correcto? Este vector que estamos dibujando que me da la dirección entre P2 y P3. ¿Correcto? El vector B1 va a tener sus números directores A2. Vamos a llamarle 2 para que coincida el subíndice. A2, B2, C2. Y este 1. ¿Cómo es la cosa? 1. ¿Correcto? Si yo miro los dos vectores, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están mostrando? Gráficamente, ¿qué me están mostrando? Una línea. Una línea, es decir que la dirección es la misma de los dos vectores. Lo hemos dibujado que el sentido es el mismo. La flecha está para el lado derecho. ¿Y qué es lo que varía?
Entre los dos vectores, gráficamente me lo está mostrando. ¿Qué es la diferencia? La distancia. Su magnitud de los vectores, ya no estamos hablando de distancia, de los vectores. De este vector veo, este es 2, ¿no? Este es 2. Del vector B2 y el vector B1, me indica la misma dirección, me indica el mismo sentido, que puede ser sentido contrario. Lo que me interesa es la dirección. Ya, pero yo lo he dibujado en igual sentido. La flecha me indica el sentido, la punta de la flecha. Y lo que veo que es diferente es su tamaño. Este es más grande que B1. B2 es más grande que B1. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que este esquema sea así? Entonces, nosotros vamos a desarrollarlo esto en clase. Entonces, A1 tiene que ser K veces A2. B1 tiene que ser K veces B2. ¿Correcto? Y C1 tiene que ser K veces C2. ¿Qué me está diciendo? Lo único que está variando es su tamaño. Para que sea igual, tengo que afectar a uno de ellos de un parámetro. ¿Correcto? De proporcionalidad. Para que sean exactamente igual y me indique todas las tres propiedades de un vector. ¿Correcto? Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. Entonces, verifico que hay un K que lo relaciona. Compruebo que hay un K que relaciona los números directores. Entonces, quiere decir que los dos me dan la misma dirección. A ver. Ahí lo vamos a anotar hasta ahí para que cuando hagamos la deducción de a qué es igual los números directores de una recta que pasa por 2 puntos. Eso es lo que vamos a hacer en clase. ¿Correcto? Entonces, lo completamos ya con nuestros datos, el ejercicio, y ya lo vamos a comprender mejor. ¿Correcto? Esta sería la tercera forma en que yo puedo dar mi respuesta. Ya, gráfico, usando distancia y usando el concepto de dirección de la recta. ¿Cómo obtengo la dirección? Con los números directores de la recta. ¿Saben? No podemos usar los cosenos directores porque no tenemos, ¿sí? No nos dicen ángulos de la dirección P1, P2, no. Si me dan las coordenadas. ¿Está bien? El cuadrito que yo borré. Bueno, hagamos otro ejercicio para que aprovechemos su estadía en esta clase. ¿Qué número de ejercicio es este? Antes que me... Número 3, número. ¿De qué grupo es? 3. Grupo C. Grupo B. No hay B. Grupo C. Grupo C. Grupo C. Del grupo C, el número 3. Del grupo I es otro número. Cada uno sí. Del grupo I es el ejercicio 5. ¿Correcto? Cada uno sí. Grupo C es el 3. Cada uno sigue su secuencia de su grupo, ¿ok? De sus apuntes de clase. Bueno,
Entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio 4 y el ejercicio 6. ¿Ok? Listo. Listo. A ver, anoten. Vamos a seguir con este tipo de ejercicio. Las longitudes. Las longitudes de las proyecciones de un segmento sobre los ejes sobre los ejes coordenados son 2 y -1. Respectivamente. Es decir, que sobre el eje X, la proyección del segmento sobre el eje X es 2. El tamaño, la magnitud. La magnitud de la proyección del segmento sobre el eje Y es 2. Y lo mismo sobre el eje Z es -1. Respectivamente. Hallar la longitud del segmento. Hallar la longitud del segmento. Antes de querer graficar, debo hacer el esquema. ¿Correcto? Del enunciado. Sí. Entonces hacemos eso, ¿ya? ¿Cómo es la cosa? 2, ¿qué más? 2 Menos Do- 1. y -1. 2 la magnitud y Z es -1. Ya, estos son mis datos, ¿ya? Entonces, ¿correcto? Fíjense que lo mismo que hemos hecho en clase, pero a lo volcado. Dimos 2 puntos, gracias. Dimos 2 puntos, el peso 0 y el peso 1. Y de ahí encontramos los segmentos. ¿Correcto? Entonces, en base al esquema que tenemos en los apuntes, hacemos nuestro esquema acá. ¿Ya? Este es el punto 1, 2. Este es el segmento sobre el eje X. Como lo estamos dibujando, bien, estamos haciendo caso a lo que dice el enunciado. ¿Correcto?
el segmento sobre el eje Y también es 2. Entonces el mismo tamaño. Exactamente mis marcadores. Entonces, bueno, hasta aquí. Acá está el 2. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y sobre el eje Z menos 1, entonces lo marco sobre en esa posición, menos 1. El auto, eso es lo que dice el enunciado. Ahora, ¿cómo sumo yo vectores? Estos son, fíjense, vectores sobre el eje X mide 2. Vector sobre el eje Y también mide 2. Y vector sobre el eje Z mide 1, pero en la parte negativa. El signo es que me indica dónde está el vector. ¿Alguien se acuerda cómo se suma vectores? Yo quiero sumar este vector, vector 1. Quiero sumarle a este vector, vector 2. Y quiero sumarle a este vector, vector 3. Yo quiero graficar la suma. ¿Alguien se acuerda cómo se hace? Y obtener una resultante. Un vector resultante. ¿Cómo? Si yo quiero sumar esos vectores así como están, ¿cómo hago? Sumar los vectores, vector 1 más vector 2 más vector 3. ¿Cómo lo hago? Uniendo los vectores. ¿Perdón? Uniendo los vectores. Uniendo los vectores. ¿Correcto? Es decir, después del vector 1, donde está la flecha, donde termina el vector 1, ¿correcto? Dibujo el vector 2. Empieza el 2 y después el 3. Eso es como. Entonces, el mismo tamaño, este es el vector 2, ¿correcto? Pero el espacio es que no lo hay. Pero estoy copiando esta magnitud acá, ¿ya? Entonces, y ahí si quiero solamente B1 más B2, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el vector resultante?
Este de aquí no es. Desde aquí hasta acá. Así. Sí, sí, el vector Este es el resultante. resultante 1. Vector. Eso mismo hago si son más de 2 vectores. Es decir, con este caso son 3. ¿Dónde lo traslado? Aquí. En la misma dirección, paralelo. Lo dibujo. Más o menos hasta ahí. Y el vector resultante. Este es el vector 3. Y mi resultante, tomando el análisis anterior, nace aquí y termina en la punta de último vector. Así se suman vectores gráficamente. ¿Está bien? Entonces, ¿usted qué tiene que repasar? ¿Cómo se suman analíticamente los vectores? Componente por más componente. ¿Ya? Pero ahorita, sí. A más B más C. Exactamente, A más B más C. Entonces hago esto mismo acá. ¿Correcto? Entonces, el vector sobre el B lo traslado aquí. En igual magnitud. 2 mide. Ahí, más o menos ahí. ¿Correcto? Fíjense que estoy haciendo lo mismo que hemos recordado ahorita. Pero en el espacio. Y de aquí que tengo que marcar el seno, ¿verdad? Ahí. Mi marcador lo voy a tirar lejos ahorita. Por incapaz. ¿Correcto? He hecho esto mismo. Entonces, ¿dónde está la resultante? Y que se llama en este caso el segmento. Nace en el primer vector, en el inicio del primer vector, y termina en la punta del último vector. Ese es el segmento. Gráficamente. ¿Correcto? Gráficamente ya sé dónde está mi segmento. Nace en el origen y termina acá en la punta del vector sobre el eje Z. En la dirección Z. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo calculo su magnitud? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice cómo calculo? Este 2 de aquí, ¿a qué igual? ¿Cómo lo escribo con lo que hemos hecho anteriormente? La magnitud sería la distancia. Pues, claro, la distancia, la magnitud de la distancia entre estos dos puntos. Pero ¿cómo lo calculo? ¿Está bien?
Este verde, ¿cómo está en nuestros apuntes? ¿Cómo se escribe? Diferencia sus coordenadas. Ya le he dicho que la escriba. También se calcula con el teorema de Pitágoras, Eso. porque a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Eso, compañero. Correcto. Este segmento verde es x2 menos x1 y eso es igual a 2. Nos lo da el resultado de la diferencia de las coordenadas. El segmento, no el segmento, la proyección sobre el eje Y es Y2 menos Y1, diferencia sus coordenadas. ¿Eso cuánto vale también? Vale 2. Y el azul, igual, diferencia sus coordenadas. Es Z2 menos Z1, solamente, ¿no? Está camufladito el enunciado y, ¿sí? Entonces, si yo quiero el segmento, entonces ya uso por Pitágoras. En vez de ese, hemos estado llamando de, pues le digo, no, tenemos que aprendernos con símbolos. Porque ahorita esto yo le estoy llamando esta primera letra, segmento, porque así dice el enunciado, ¿no es verdad? ¿Qué dice el enunciado? La longitud de las proyecciones, estas son las proyecciones, ¿sí? De un segmento. Entonces le estoy llamando segmento, como dice el enunciado. Sobre los ejes coordenados es 2, 2 y menos 1. ¿Ah? Hallar la longitud del segmento. Entonces tengo que hallar la longitud del segmento. ¿Correcto? Así de simple, fíjense. Pero es porque ya el concepto lo tengo. ¿Está bien? X2 menos X1 elevado al cuadrado. Y2 menos Y1 al cuadrado. Z2 menos Z1 al cuadrado. Reemplazo su magnitud. La respuesta es la magnitud. El dato. Eso mide el segmento. Y cuyas proyecciones son lo que nos dieron. Sí, sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, compañero? Pero ¿de dónde me facilita que es así de simple? El esquema. Si no hago, Ingeniero, ese 5 iría al cuadrado. no, ya lo calculé. Esto es 4. Va, ¿verdad, no? Correcto, compañera. A ver, esto es 4, más 4, 8, más 1, 9. Perdón, esto es 9. 9. No es 5 al cuadrado. Yo miré el 2 y el 1. Me va a disculpar, pero ya le he dicho la razón del puerto y medio Menos 1, 1 por menos 1. ¿Correcto? Sí, también ahí. Es por lo que fui al velorio de una tía hermana de mi padre. Entonces, uno cuando no, eso es lo que usted tiene que hacer en los exámenes. Cualquiera sea su examen. El estudio es antes del examen. No es esa noche antes del examen que me hago recién el fatigado y medio me tiro toda la noche ahí queriendo estudiar lo que no estudié antes. No voy a poder, pues, ni idea. Entonces me
me desvelo casi toda la noche y me voy al examen. ¿Qué es lo que está, cómo está su estado físico, su cerebro? Está agotado de estar toda la noche desvelado. ¿Ah? Entonces llega allá y no se acuerda absolutamente nada, así como ahorita estoy de que no pienso bien, digamos, ¿no? No razono bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Regla, el último, la noche antes del examen yo tengo que dormir mínimo 5 horas o 6, no menos. ¿Para qué? Para ir al examen con mi cerebro fresquito, ¿ah? Descansadito. Y lo poco que estudié antes, y desde las 7 de la noche hasta las 11, hasta las 11 no más, de ahí tengo que echarme a dormir. Por más que no, que me doy cuenta, pucha, no me ha dado tiempo y no he mirado esta parte. Lo deja sin mirar porque si no, pa' peor va a ser. Si se tira toda la noche estudiando. ¿Ah? Por eso es que trato yo de decirle con los ejercicios diarios, el trabajo, compañero, es todos los días de a poquito, como cualquier trabajo. Todos los días va a ir trabajo usted y al final tiene su fruto, que es el sueldo o las ganancias de su empresa, como sea su trabajo. ¿Mm? Pero no después de un saque. ¿Está bien? Compañeros, nos vemos el lunes, no se pierda, ¿correcto? Gracias por estar presente y el lunes continuamos con esto. No espere ya lo último para que empiece a estudiar, sino todos los días los apuntes. Yo me doy cuenta cuando usted no ha hecho sus apuntes. Cuando le pregunto algo que hemos hablado en clase, lo hemos anotado, lo hemos reiterado y le pregunto de eso y no sabe, es porque no lo ha hecho sus apuntes. Pues. Lo escribió ese rato, lo entendió y no le miro más. Eso no es suficiente. Para que yo sea ingeniero tengo que estudiarlo, analizarlo de una y otra manera, con un ejercicio y con otro ejercicio y con otro ejercicio. ¿Correcto? Yo bien me acuerdo, una vez vino el Brasil a jugar acá, con la selección boliviana. No me acuerdo qué partido era. Y le hablo más o menos de los años, ¿cuántos? 90. Ya. Más o menos de esa edad, de esa época, creo. Antes del 2000 creo que fue. Y cobraron tiro libre para Bolivia, a favor de Bolivia. Y jugaba Romero, Chichi Romero. El maestro le dice ahorita porque ya él juega en la Mutual nomás. ¿Sí? Y lo tira el tiro libre de Romero y lo metió el gol. Lo metió el gol. Y no sé por qué motivo, la cuestión es que el árbitro lo anuló, lo hizo repetir el tiro libre. ¿Mm? Otra vez lo tiró Romero, exactamente al mismo lugar del arco, exactamente, ni siquiera un poquito diferente, como fotocopia le tiró. Otra vez lo metió al mismo lugar.
Y esa vez le preguntaron a Chichi por qué tenía tanta precisión, Chichi Romero, y él le dijo, yo me quedo después de los entrenamientos, mínimo media hora, practicando tiros libres. Por eso es que usted lo ven a Messi, donde los tira, siempre sus tiros, junto al palo, en el vértice. Y así era Chichi. Tenía una precisión bárbara para tirar sus tiros libres. Por supuesto que alguna vez, la mayoría de las veces, digamos, le fallaba porque la barrera estaba bien ubicada, bien el número, o sea, un montón de factores, ¿no es verdad? Pero medio le daban un poquito de lado, lo utilizaba en ese punto. Entonces, y es así en ingeniería, compañero. Usted quiere ser un buen ingeniero, tiene que estudiar, practicar. ¿Ok? Y usted el diario le puede sacar jugo. No practica al fofo, hermano, porque por practicar el ingeniero me va a poner puntos prácticos. Pero también lo puede hacer falso. Y es por eso que les repito a algunos compañeros que lo hacen falso, es decir, lo prestan y lo presentan, pero no lo estudian. Llega el examen, igual pues ni para atrás ni para adelante. ¿Ah? Están atascaditos ahí con las 4 ruedas de algo que se hizo en clase. ¿Ok? Un abrazo, compañero, cuídese por favor. ¿Ya? Nos vemos. Igualmente, ingeniero. Ya. Ingeniero. Nos vemos. Ingeniero. Sí, compañero. Nos vemos el lunes, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Chao, compañera. Chao, Chao, ingeniero. Nos vemos. Luego, ingeniero. Chao.